editamos el programa. Usted sabe que la primera parte siempre es nosotros tres, Roland, Mariana o Eva conmigo, hablando de las noticias. Pero esta que era la segunda, o la anterior que era la segunda, la vamos a poner de primera, o sea, ya usted la vio, y esta que está viendo usted es la segunda, y después viene Eva y Mariana, que están con Antonio Carri. Roland no pudo venir hoy. Y decidimos hacer así porque la conversación con Hernán sobre los colectivos, Hernán Lugo Galicia, redactor del Diario Nacional, además esa es su fuente, la fuente tiene que ver con el oficialismo, comenzamos a conversar y él empezó a revelar muchos detalles que son importantes para entender la salida de Rodríguez Torres. Fíjate, abuelo de pájaro, nos hemos metido un poco con todos estos sucesos que conllevan al enfrentamiento entre los colectivos y el gobierno central. Tú hablaste hasta de una racia, de una lista, de la competencia entre Fiscalía, CICPC, SEBIN, todos los conflictos que se generaron, y habíamos dejado ahí, bueno, que Maduro había dejado a Rodríguez Torres como a la deriva, ¿no? Porque lo saca y lo deja, oye, tú eres una complicación, un conflicto para mí, al final termina como diciendo, bueno, tú eres el responsable de este lío, ¿no? Ahora, ¿qué tuvo que ver esta decisión con el hecho de que ayer los colectivos iban a marchar y no marcharon? Se ve que negociaron con ellos, hablaron con ellos, le dijeron, mira, ok, te vamos a dar cabeza de Rodríguez Torres, como estaban pidiendo ellos. Bueno, una de las personas que ha hecho, digamos, un seguimiento a este caso ha sido Angélica Lugo, reportera del Nacional. Y justamente ayer estábamos compartiendo la información de que los colectivos 5 de marzo habían decidido no marchar por razones de seguridad, a pesar de que cuando hubo el entierro de Odreman, la Policía Nacional les ofreció seguridad casi que desde el 23 de enero hasta el cementerio, y los custodiaban. Por cierto que unos policías se quejaban por eso, porque no era posible que tuvieran ellos entonces ahora que proteger a los ladrones. Eso lo escuché a lo que habían sido denunciados como ladrones segundos antes. Y no se entendía esa situación de lo que podríamos llamar el realismo mágico, ¿no? Porque se asesinan a unos señores diciendo que son delincuentes, pero luego cuando los van a enterrar hay que protegerlos porque se merecen esa protección. Además, se da una situación bastante rara allí. El cuerpo de Odreman fue enterrado a las 10 de la noche, ¿no? Porque no habían hecho la fosa, pues, o sea, se presentaron otras situaciones que no vienen al caso para no hacer el cuento muy largo. Pero evidentemente que salen a relucir los enfrentamientos, las pugnas internas dentro del chavismo y sobre todo la posibilidad de eliminar una de las fichas importantes dentro del chavismo. Y me explico. Rodríguez Torres, aun cuando las encuestas, por ejemplo, Consultores 21, señalaba que hay un 29% de la población considera que él tiene una gestión muy mala o que él genera un rechazo por las cosas que ha hecho, evidentemente que es una de las personas que tienen mucha ascendencia dentro de las Fuerzas Armadas. No, y te acuerdas en la convención del PSUV como lo aplaudieron. No solo lo aplaudieron en la convención cuando se dijo que ya oficialmente era militante de allí, sino que tiene, como te dije, ascendencia y respeto dentro de las Fuerzas Armadas, y Padrino López es uno de sus grandes compadres, como ellos se suelen llamar dentro de las Fuerzas Armadas, pero él tiene un compadre mayor, que es Diosdado Cabello. Entonces hay una relación bastante significativa allí, y uno dice, oye, Maduro creo que está afilando bien y está dándole unos golpes a ciertos sectores que quiere de alguna manera enviarle una señal, mira, yo tengo el control. ¿Cómo? En primer lugar, para que la gente vaya entendiendo, la gente ha pensado, muchos factores de la oposición han subestimado a Maduro considerándolo bruto, lo que sea, lo han llamado de todas las formas peyorativas y despectivas. Pero, por ejemplo, el hombre logró dominar el Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela. Es decir, tomó el control del partido. Hizo las alianzas pertinentes. Hizo las alianzas. Repartió. Hizo un congreso que no le molestó para nada. Un congreso que más bien lo que vino fue a darle poder. Alabarlo. Un congreso que le permitió prácticamente acabar con la dirección nacional del partido. Que tiene, según Ana Luisa Osorio, como 6 meses que no se reúne. Precisamente por eso voy.
Resulta ser de que acabó con la Dirección Nacional y ahora solamente funciona un buró político que son los 7, digamos, clave dentro del proceso. Por cierto, en ese 7 estaba Rodríguez Torres y Diosdado, que también es importante. Es decir, que quedan 5 allí que vamos a ver qué pasa con ellos. No, para que veamos la astucia. ¿Cómo Maduro juega internamente? Juega internamente. ¿Cómo y ahora, ves tú? ahora vemos cómo le da el otro golpe. Y Padrino, porque Padrino, cuando hicieron el sacudón y dejaron a la ministra de Defensa, el almirante, todo el mundo, bueno, ¿qué le pasó a Padrino? Que Padrino casi que estaba celebrando, pero ahora lo nombran. ¿Qué mensaje tiene eso? Mira, a veces para los militares es más importante ser el segundo a bordo, y no ser el ministro de la Defensa. Me explico. De acuerdo a la Constitución actual y luego, digamos, el presidente que sentó Chávez y que siguió Maduro, la figura del ministro es administrativa. En cambio, quien tiene el poder real es el que controla el CEO, el Centro Estratégico Operacional de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Bueno, solo el que tiene el parque de las armas, solo el que tiene los soldados. Toda la operación. Y toda la operación en todo el país, es decir, que es el hombre más fuerte. Entonces, la clave ahora no va a estar en quién es el ministro de la Defensa, sino quién va a sustituir a Padrino López. Y evidentemente va a tener que ser alguien muy cercano a Padrino López o en todo caso a lo que hemos llamado la corriente que está con Diosdado Cabello. Pero dentro de esa guerra interna o de ese conflicto que tú mencionaste en el negro anterior sobre el poder de las armas, el recelo que hay en la Fuerza Armada porque organismos parapoliciales tengan armas, ¿cuál posición, qué juega ahí Padrino? ¿Hacia dónde inclina Padrino la balanza? Padrino, y por eso te digo, las vinculaciones de Padrino con Rodríguez Torres y Diosdado Cabello te indican que ellos no quieren a los colectivos. Pero el problema está, insisto, en que hay sectores dentro del PSUV que señalan que hay que tener un pueblo armado porque si se presenta una situación donde las Fuerzas Armadas se vuelven institucional y decían no, nosotros no vamos a seguir apoyando esta situación, evidentemente quien pueden salir a la calle a defender la revolución en el proceso van a tener que ser grupos armados identificados, sobre todo identificados con líneas radicales, con tendencias y corrientes radicales dentro del chavismo, ¿no? Pero aunado a toda esta situación que vemos como los golpes que le da Maduro y el control que tiene el partido, luego cómo controla lo que es la Dirección Nacional, porque no tiene 6 meses que no se reúne y solamente se reúne lo que es el buró político, que lo integran 7 personas. Vemos cómo ahora aprovecha la situación con los colectivos para desplazar por un momento determinado a Rodríguez Torres y enviarle un mensaje a otros sectores importantes que lo adversan. Vemos cómo dentro del chavismo, luego de 3 meses de este congreso, se están presentando situaciones internas con corrientes que no están de acuerdo con Maduro. No solamente los colectivos. Marea Socialista. Está Marea Socialista. William Izarra está inscribiendo un partido. William Izarra está pidiendo la autorización para un partido que él le había creado ya, que se llama Democracia Directa. Sí, que metió los papeles en el CNE. Ya ese partido existía, solamente que cuando... Falta legalizarlo, pues. Exacto, pero no, el partido existía, pero cuando Chávez llamó a conformar el PSUV, muchas de esas organizaciones... Ok. Lo que hicieron fue congelar la autorización del partido. Bueno el dato porque ahora lo reactualiza. Exacto, entonces ahora lo que está pidiendo es la reactivación de ese partido que ya existía, que entiendo va a tener como 3 nombres, porque es Plataforma de Cuadro Democracia Directa, porque él tiene una concesión, él dice que la democracia tiene que ser horizontal y por eso él quiere formar cuadro, pero cuando uno se pregunta, oye, pero ¿qué están buscando tantos partidos dentro del PSUV? No solamente rebelarse en contra de la cúpula y el sectarismo que existe dentro del partido, sino que están pensando en las elecciones parlamentarias del 2015. Ahora, Nimereva declara se dividirá el PSUV, pero no el chavismo. Porque él cree que, por ejemplo, podrán existir 5 o 6 partidos de las corrientes radicales que no van a terminar aliadas con la oposición. O sea, a lo mejor van a terminar negociando con las cúpulas dentro del partido del oficialismo. Es decir, que en lugar de 13 partidos dentro del polo, a lo mejor tengamos 18 partidos, pero con los mismos candidatos. Y con más poder, o sea, Maduro, así como Maduro ha ido jugando a lo interno, equilibrando la fuerza, ellos estarán pidiendo que los reconozcan.
lo que va a conllevar a eso dos cosas. Uno, a la medición dentro de la fuerza interna en el chavismo. A procesos internos para elegir parlamentarios de base. No sé, evidentemente que por estatuto tú tienes que convocar a elecciones primarias, tú tienes que a realizar un proceso. Pero lo importante aquí no es que se elijan los candidatos, sino que vamos a ver que dentro del chavismo va a haber una medición de fuerza. Me explico. Va a haber una medición de fuerza entre Maduro y quienes de alguna manera tienen una posición inscrita en contra de él. Escuché en estos días una versión, no recuerdo ahorita dónde la leí, pero sé que la escuché, sobre que el colombiano, el jefe de la banda que mata a Serra, estaba detenido, estaba preso. ¿Tú habías escuchado algo de eso? No, en verdad no. En el caso del punto de vista policial, digamos que no tengo mucha información. Por eso te dije que Angélica Lugo. Pero bueno, interesarlo. Sí, pudiera. Todo eso. También hay, aquí dijeron Angélica Lugo y algunos invitados que hemos tenido, Javier Ignacio Mayorga y otros, y Julio Montoya me lo contó a mí también en todas las investigaciones. Uno, Barraez, ¿cómo se llama? La de Quinto Día. Sebastián Barraez dijo aquí, en un especial que hicimos, que estos señores que fueron detenidos, acusados de la muerte de Serra, casi todos eran miembros del 5 de marzo. Y Julio Montoya dice que de los detenidos, todos tenían asignadas viviendas dentro del plan de vivienda. Claro, de lo que se conoce como Rodeo 1, que está en el Paraíso. Entonces, ¿cómo es que entonces Maduro dice que estos señores eran una célula colombiana oculta esperando para vivir cuando todos tenían relaciones con... Infiltradas y que habían sido traídas sí, es como raro eso, como ¿no? la oposición. No solo es raro, pero es que si uno analiza, y también vamos a invitar a la gente que revise internet, la entrevista que da el Che venezolano, ¿no? Él dice, los chavistas... donde señala que van a salir a la calle. Van a salir a la calle, pero hay un dato muy importante en esa entrevista. Y él dice, es que tenemos infiltrado dentro del chavismo a gente que está en las misiones, viviendas, que se les ha dado casas, se les ha dado apartamentos, y las tenemos allí. Y en un momento determinado, busquen la entrevista para que vean cómo lo dice, vamos a tener que ir en contra de eso. Y ya vemos cómo de hace una semana para acá, primero se hizo el 6CPC y hizo unos allanamientos dentro de lo que se conoce como Rodeo 1, que está ubicado en el Paraíso, en busca precisamente de estas personas que supuestamente son infiltrados. Por ejemplo, hay una denuncia que hizo el secretario general de UPB, de apellido Berroterán, que es concejal de Sucre, que es era el esposo de Lina Ron. Y él también señala que hay elementos de paramilitares infiltrados en Venezuela. Y cuando uno comienza a revisar, pero vamos a ver qué es lo que está pasando aquí, se encuentra que no obedecen a razones políticas, ¿no? Son instituciones criminales que lamentablemente han sido desplazadas de Colombia para acá y aquí están haciendo una actividad. Y que en el caso de que él está denunciando, Berroterán señala que, por ejemplo, ellos están amenazando a sectores de construcción, tanto en Falcón como aquí en Caracas, ¿no? Pero es una pelea del sector por el poder que eso genera, es una pelea interna. Ahora, el dinero que circula a través de la construcción de las viviendas en hablando todo de el país. dinero, Maduro dice que $500,000 costó el asesinato de Serra. Rodríguez Torres había dicho 250, pero hay una versión periodística que señala que Serra tenía una caja fuerte y que había una cantidad de dólares más o menos de esas magnitudes con armas allí, y que esa es una de las razones por las cuales se da el crimen, por llevarse ese dinero. Además, esa cantidad es tan grande. O sea, pero es que si algo uno ha aprendido en la cobertura que uno hace del gobierno, es que tanto Chávez como ahora Maduro siempre tratan de aumentar las cosas, ¿no? Si son 5 beneficiados, salen a decir que son 500, ¿no? Yo creo que a Maduro le dijeron, es tanto, ¿no? Y él dijo, no, esa cifra es muy pequeña. Vamos a ponerlo y lo aumentó. Pero había plata. No se dio cuenta. ¿Qué sabes tú? ¿Había plata en la caja de Cerro? No se dio cuenta de un elemento muy importante, que es que allí, de acuerdo a las investigaciones y los escritos que ha hecho Sandra Guerrero, que es una persona bien seria y tiene una trayectoria dentro del periodismo de suceso,
la tesis que manejan los investigadores iniciales es precisamente el robo. Y no es descartable que precisamente ese total de dinero que ahora se habla es lo que hayan sacado de esa caja no sé, de seguridad, no sé de dónde estaba. Y todo indica que es así. Y corresponderá a la justicia determinar. Porque también estas figuras que aparecen involucradas en todo esto en lo colectivo eran Policaracas. Allí... En la época de Freddy Bernal. Tú sabes que pasó un hecho y muy pocos medios le dieron difusión, que es que en la avenida Urdaneta hay un edificio donde funciona una fundación que se llama Bolívar y Chávez. Esa fundación fue quemada hace una semana. Allí, cuando uno comienza a preguntar, ¿pero qué pasó? ¿Por qué se quema una fundación? Y precisamente en medio de este contexto, esa oficina pertenece a un exdiputado del PSUV que se llama Reinaldo García. Reinaldo García fue el jefe de seguridad y de alguna manera el último de los jefes de la Policía Metropolitana de aquí Caracas. Esta persona además fue diputado de la Asamblea e hizo varias investigaciones relacionadas con corrupción dentro de instituciones públicas que de alguna manera tenían como eslabón final, como el dato importante, que había muchos militares, ¿no? Y entonces uno comienza con todos estos elementos a decir, bueno, aquí está pasando una situación muy grave. ¿Por qué, en primer lugar, una situación tan delicada como esa, que le quemen una oficina a un diputado, no ha sido noticia en este país? Sí, no se investiga. Yo los pública. Yo los invito, nosotros tuvimos la oportunidad de entrar a esa edificación, los invito a entrar en la página del Nacional y ahí busquen los videos para que vean cómo quedó esa instalación, que por cierto ha beneficiado a más de 8.000 personas, porque allí se distribuyen útiles escolares, zapatos, y se han otorgado becas y gestiones ante Miraflores. Y evidentemente hay una situación de persecución y esa pudiera ser la clave cuando tú hablas de que los policías o ex policías pudieran estar detrás de todas las cosas que han pasado. Gracias, Hernán. Vamos a darlo hasta aquí. Yo creo que con lo que entienden las personas que vieron el programa, que nos siguieron, tuvimos que editar porque iba a ser un segmento, lo llevamos a dos por la importancia de las revelaciones y el análisis que tú estás haciendo. Espero que les sirva para ilustrarse en este complejo mundo, ¿no?, de jugadas. Maduro, como yo estoy de acuerdo contigo, Maduro juega la política. No se trata de un ser que quienes lo subestimen se equivocan. No se llega a ser presidente nada más por el dedo Chávez. Algo vio Maduro en Chávez que lo puso allí, claro, para que no lo derrotaran, para que no lo tumbaran. Y Maduro está demostrando audacia. Y claro, al salir de Rodríguez Torres, se está quitando el lío de los colectivos encima. Vamos a ver. Yo creo que eso va a seguir. Bueno, vamos a seguir con Eva y Mariana, que tienen a Antonio Carri con nosotros aquí en Ver TV Noticias. Así que sigan con ellos.